días a todos y a todas. Me presento. Yo primero soy Yolanda Atencia Cuenca, secretaria de FEDACA, de la Federación de Amas de aquí de Málaga. A mi lado tengo el gusto de tener a don Manuel Vázquez Úceda, maestro de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y orientador de secundaria. Es responsable de orientación educativa y atención a la diversidad en la Dirección General de Participación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¿Qué debemos saber y qué debemos hacer? Es el título de la conferencia con la que a lo largo de aproximadamente unos 40 minutos nuestro ponente nos va a ilustrar sobre planes y programas educativos de la Consejería de Educación, para pasar luego a un turno de preguntas. Cuando quiera, don Manuel tiene... Yo me voy a poner de pie porque aquí tampoco se ve, así que... Bueno, muchas gracias por invitarme una vez más a una actividad de CODAPA. Decía antes, comentando con Paco Mora y con Pilar Triguero y con otros compañeros de CODAPA, estábamos comentando con el consejero y decían, a este lo tenemos abonado. O sea, bueno, pues ya está. Pues, es un placer siempre estar con vosotros y poder ayudaros, informaros de algunas cuestiones que normalmente os pueden quedar un poco más diluidas en vuestro conocimiento de la escuela y que probablemente desde una explicación de primera mano por parte del personal de la consejería pues tengáis un conocimiento un poco mayor, ¿no? En primer lugar, la conferencia o la ponencia, la intervención que voy a realizar habla de qué debéis conocer y qué podéis hacer en relación con los planes y programas educativos que tiene la Consejería de Educación. Yo las gracias ya os las he dado, con lo cual esa diapositiva me la salto y lo que voy a intentar hacer es un marco. Ese marco es muy bonito, pero voy a intentar hacer un marco para todo lo que vais a tener después, a lo largo de estos 2 días. Vais a profundizar sobre algunos planes y programas, pero los planes y programas sobre los que vais a profundizar no son todos los planes y programas de la Consejería de Educación. De hecho, yo no voy a hablar de todos los planes y programas de la Consejería de Educación, pero sí voy a hablar de muchos planes y programas de la Consejería de Educación, fundamentalmente para que tengáis una visión más o menos amplia y más o menos detallada de cuáles son los proyectos en los que los centros de vuestros hijos y vuestras hijas pueden estar inmersos. Porque realmente, si hoy, que tendréis mucha ocasión o tendréis muchas oportunidades de intercambiar vuestras impresiones, vuestras ideas, vuestros conocimientos sobre cuál es el procedimiento educativo en los centros de vuestros hijos y vuestras hijas, probablemente tengáis visiones totalmente diferentes. Y tengáis visiones totalmente diferentes porque, manteniendo una línea común, cada centro educativo puede sumergirse más en unos aspectos que en otros. Y en buena medida, esa inmersión en algunos aspectos más destacados que en otros responde a que probablemente estén en algún plan o en algún programa concreto. Ahora veremos algunas de las principales características de esos planes y programas. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber, y voy a retomar algo que ha dicho el consejero, en los últimos tiempos se ha incrementado mucho la labor de alimentación, por decirlo de alguna manera. O sea, el tema del plan de apertura está siendo un gasto, un incremento económico muy importante en todo lo que sería la actividad de un centro educativo. Sin embargo, él ha lanzado una idea que yo voy a retomar. Él ha lanzado la idea de que el principal objetivo de un centro educativo realmente no es ese. Evidentemente se asume, pero el principal objetivo de un centro educativo no es ese, sino realmente el principal objetivo de un centro educativo es mejorar el rendimiento, mejorar los resultados, alcanzar el éxito educativo de todo el alumnado que se escolariza en ese centro. Eso es lo mismo que decir lo que tengo puesto en este diapositiva. Todas las actuaciones que se llevan a cabo en los centros educativos deben contribuir al logro de las competencias básicas del alumnado. Ustedes habrán escuchado hablar de competencias básicas. Probablemente en algunas de las jornadas que han tenido en años anteriores, alguien les habrá hablado de competencias básicas, probablemente.
pero las competencias básicas fueron algo que surgió en el año 2006 o que surgió en el año 2007 con la Ley de Educación de Andalucía y a partir de ahí ya no hablamos de competencias básicas. Pues mire usted, no. Las competencias básicas son el sustrato que está en el fondo de todo lo que se hace en un centro educativo. Por lo tanto, todas las actividades, todas las actuaciones que se llevan a cabo en un centro educativo deben contribuir al logro de las competencias básicas. Los planes y programas permiten la focalización de la intervención o la focalización de las actuaciones que se llevan a cabo en un centro sobre temáticas concretas que contribuyen al logro de las competencias desde diferentes perspectivas. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que yo puedo tener un centro que se meta en un programa, voy a citar un programa en el que no voy a profundizar, pero un centro que se meta en un programa, por ejemplo, de ecoescuelas. Ustedes probablemente, después, cuando tengan la mesa redonda de planes y programas en la que vaya a tener a Natalia Gutiérrez, que es la coordinadora del programa de ecoescuelas en la consejería, pues probablemente Natalia os hable más de este tema. Pero supongamos que yo me meto en un programa de ecoescuelas, o el centro se mete en un programa de ecoescuelas. ¿Cuál es la participación que los padres y las madres pueden tener en un programa de ecoescuelas? No sé si algunos de ustedes están en un centro o son de una AMPA, de un centro que tenga un programa de ecoescuelas. ¿Cuál es la participación? Bueno, pues ustedes son fundamentales. Fundamentales en el sentido de que ustedes forman parte de una estructura que se llama Comité Ambiental. El Comité Ambiental es una especie de comisión, no es el Consejo Escolar, es algo paralelo, complementario al Consejo Escolar, en el que se toman las decisiones en relación con la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, actuaciones que se llevan a cabo en el centro educativo para crear un decálogo de conductas que favorezcan el desarrollo sostenible y que favorezcan el conocimiento y la conservación del medio ambiente en tres bloques fundamentales: energía, residuos y agua. Esos son los tres bloques en los que se trabaja. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, pues porque evidentemente cuando estoy trabajando eso, estoy haciendo que un centro completo, y cuando hablo de centro también estoy incluyendo a la totalidad de la comunidad educativa, estoy haciendo que un centro completo se esté centrando en trabajar algunas competencias muy directamente relacionadas con esa temática. Por ejemplo, la competencia con la interacción con el mundo físico y social, o, por ejemplo, la competencia social y ciudadana. La competencia social y ciudadana es la que nos lleva, o mejor dicho, estas actividades pueden llevarnos a un desarrollo muy claro de la competencia social y ciudadana. Y ustedes tienen participación en esto, tienen participación en este tipo de programas. Pero esas competencias básicas, ¿qué son? Yo no voy a hacer ahora una descripción, no voy a hacer una profundización en esas competencias básicas, pero sí voy a retomar una definición que está en nuestra normativa. Esa es la definición más repetida en nuestra normativa curricular. No les voy a hablar de decretos, de órdenes ni nada, sino simplemente me refiero a la normativa y creo que es más que suficiente. Se entiende por competencias básicas el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado debe alcanzar para su realización, desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social. Esas son las competencias básicas. ¿Qué son las competencias básicas? Todo lo que un alumno o una alumna tiene que saber para llevar, como dice mi amigo Fernando García Páez, jefe de estudio del Colegio San Guadamonso de Niebla, todo lo que tiene que tener un alumno para salir del centro con una mochilita para la vida. Una mochilita para la vida. Yo voy cargadito con mi mochilita y esta mochilita me va a servir para desarrollarme autónomamente a lo largo del resto de mi vida. Eso es para eso es para lo que te tiene que capacitar la escuela pública y para eso es lo que te tiene que capacitar la adquisición de las competencias básicas. Para tener esa mochilita para la vida llena de herramientas. Las competencias básicas son capacidades que responden a necesidades individuales o sociales. Responden a un enfoque funcional de la educación. Voy a poner el mismo ejemplo que pongo siempre. En la sala habrá seguramente también profesorado. Muchos de ustedes son padres y algunos de ustedes también serán docentes. Puede haberlo. Algunos de ustedes serán docentes de matemáticas. Y si no, conocerán a docentes de matemáticas. Y voy a poner el mismo ejemplo porque, como para mí las matemáticas son una asignatura pendiente, para mí personalmente, pues voy a poner el mismo ejemplo que pongo siempre. Yo no sé para qué sirve un logaritmo neperiano. No lo sé. O sea, que no estoy diciendo que no sirva. No lo estoy diciendo. Estoy diciendo que yo no lo sé. Que yo no lo sé. Y no lo sé porque realmente un enfoque basado en contenidos, en la acumulación de contenidos,
no es un enfoque funcional de la educación. Por lo tanto, las competencias básicas no van a la acumulación de contenidos, sino al uso de esos contenidos. Es un enfoque funcional de la educación. Suponen una combinación de habilidades prácticas, cognitivas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones que pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de forma eficaz. Fijaros, hay un componente ahí importante. Yo puedo utilizar un logaritmo neperiano, pero para utilizar un logaritmo neperiano, desde un punto de vista basado en las competencias básicas, yo tengo que movilizar no solo el contenido, tengo que movilizar también habilidades, tengo que movilizar procedimientos, tengo que movilizar emociones. Cuidado, las emociones determinan cómo nos enfrentamos a las tareas. Determinan básicamente y definitivamente cómo nos enfrentamos a las tareas. ¡Ojo, es el lunes! ¡Uy, hoy es viernes! ¿Vale? Entonces, el viernes es otra cosa, ¿no? Menos el viernes a las 3 menos cuarto, que es el día en que más se complica todo. Ese es el día en el que más se complica todo, los viernes a las 3 menos cuarto. Pero el lunes por la mañana, todos vamos con otro ánimo, porque es que levantarse temprano es duro y eso afecta emocionalmente, ¿no? Deberían haber sido desarrolladas al finalizar la escolaridad obligatoria. Deberían actuar como base para un posterior aprendizaje a lo largo de toda la vida. La base de las competencias básicas es que son básicas. Eso es lo claro, la clave. Cuando un alumno tiene alcanzadas las competencias básicas, no es que haya llegado al techo. No. Es que tiene lo básico. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, las competencias básicas son las que me sirven de sustento para crearme el andamio perfecto para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, hay una competencia fundamental, la voy a citar después, pero hay una competencia fundamental, que es la competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital. Se llama competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Mucha gente dice, uy, sí, eso es manejar ordenadores. No, eso no es manejar ordenadores. Manejar ordenadores los niños ya saben. Mejor que yo. Pero ellos ya saben manejar ordenadores. La competencia, la parte importante de esa competencia no es la competencia digital, es la competencia en el tratamiento de la información. Yo digo que es un éxito educativo, sería un éxito educativo, que el alumnado se indignase cuando viese un anuncio de Access. Lo digo rotundamente. O sea, es valorar un anuncio que puede ver en YouTube, que está en internet, lo puede ver en YouTube, lo puede ver y se puede reír. Uy, qué gracioso esto. Hay que ver. No ve nada de gracioso. Ni lo más mínimo. Ni lo más mínimo. Bueno, pues el tratamiento de la información debe despertar en ti también emociones. Y también tienes que enfrentarte a esa información desde un punto de vista determinado. Desde luego, lo que no nos vale es ser asépticos con los mensajes que nos llegan. Evidentemente, el tratamiento de la información implica una valoración crítica de esa información. Permiten poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de saberes adquiridos. Planteamiento integrador. Planteamiento integrador. Cuando yo hablo de, voy a hacer un informe de investigación sobre una práctica de laboratorio, no solo estoy hablando de la práctica de laboratorio, ni solo estoy hablando de química. Estoy escribiendo un informe de investigación. Y estoy utilizando también una competencia lingüística. Por lo tanto, es la integración de saberes. La integración de saberes. Trabajar cosas que vienen desde diferentes ámbitos. No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al logro de las competencias. Por ejemplo, el área de educación física. ¿A qué contribuye el área de educación física? A todo. A todo. ¿Se pueden trabajar matemáticas en la educación física? Por supuesto, ¿no? O sea, venga, voy a hacer salto de longitud. Venga, estamos trabajando las unidades de medida. ¿Se puede trabajar comunicación? Por supuesto. Hay un bloque importante en la educación física que se trabaja el juego dramático. La comunicación no verbal es tremendamente importante. Yo ahora mismo estoy condicionado en mi comunicación no verbal. Estoy condicionado porque tengo un micrófono en la mano y un ratón en la otra. Si no, estaría aquí haciendo dibujos en el aire. Porque es que yo muevo muchísimo las manos.
Y desde luego no es lo mismo hacer una ponencia de este tipo sentado que de pie. No tiene nada que ver. Bueno, pues todo este tipo de recursos, que son recursos dramáticos más o menos aprendidos, fijaros, estoy diciendo que estoy actuando, lo que estoy diciendo, que son recursos dramáticos más o menos aprendidos, nos sirven para potenciar o enfatizar mensajes, lo cual nos lleva a saber que el área de educación física también nos sirve para trabajar la comunicación lingüística. ¿Vale? Las competencias básicas os digo cuáles son y ya dejo este tema. La competencia en comunicación lingüística, la competencia de razonamiento matemático, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, competencia digital y tratamiento de la información, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida y competencia para la autonomía e iniciativa personal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No podemos hacer que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos, nuestras alumnas sean autónomos si no les dejamos hacer cosas. ¿Vale? O sea, yo creo que una práctica docente equivocada es no te levantes a pedirle la goma al otro. Es una práctica docente equivocada desde mi punto de vista. Igual que es una práctica paternal equivocada, no dejar que los hijos, pues yo qué sé, pongan la mesa, por ejemplo. Un hijo, no, es que tiene 3 años, es que no puede poner la mesa, ¿por qué no? No, es que no puede comer solo porque es que va a mancharlo todo, que manche. Es que, vamos a ver, es que no tiene más historia. Evidentemente no podemos hacer que nuestros hijos sean autónomos si no los dejamos ser autónomos. No podemos hacer que nuestros alumnos y nuestras alumnas sean autónomos si no los dejamos ser autónomos. ¿Vale? Bien, por lo tanto esa competencia es fundamental. Y todo este rollo que os estoy contando, ¿esto qué relación tiene? ¿Qué relación tiene con los planes y programas? ¿Y qué relación tiene con la familia? Yo tengo aquí a mi amiga que me va haciendo preguntas conforme vamos avanzando. Ella me dice ahora que qué relación tiene todo esto con los planes y programas y qué relación tiene con lo que realmente es el objeto de mi intervención aquí hoy. Bueno, pues antes de contaros algo más, voy a beber algo. Esto es una vergüenza porque esto luego está todo en el YouTube. Bueno, primera cuestión, ¿qué relación tiene? En primer lugar, los planes y programas, lo tengo ahí puesto en amarillo, no se ve bien, pero allí seguro que no se ve. Pero los planes y programas no son un añadido a la actividad del centro, eso es fundamental. Eso es fundamental. No, es que los profes tienen que hacer, enseñar todo el currículum, lengua, matemática, conocimiento del medio, en secundaria, la química, que si la otra asignatura, bueno, lo que sea. Tienen que enseñarlo todo y además los planes y programas. No, eso es un error. No son un añadido a la actividad del centro. Si todas las actuaciones de un centro deben ir encaminadas al logro de las competencias básicas, los planes y programas deben estar fundidos en el proyecto educativo del centro. Aquí me voy a parar un segundito, ¿vale? Me voy a parar un segundito. Ustedes seguro que saben, porque formarán parte de los consejos escolares, que los centros educativos tienen un proyecto educativo, ¿vale? Ese proyecto educativo se dice que debe contener lo que serían las señas de identidad de un centro. Los centros educativos son centros, en el ámbito en el que nos estamos moviendo, son centros públicos. Pero los centros públicos no son todos iguales, ¿eh? Eso es muy importante que lo tengáis claro. No son todos iguales y además, la comunidad educativa puede hacer que un centro educativo tenga una determinada manera de entender las cosas. ¿Por qué os digo esto? Pues os digo esto porque se habla mucho de la elección de centro. No se habla mucho de este tema. Ahora se habla mucho de la libre elección de centro, incluso se rumorea el tema de hacer una zona única, cosas así muy raras. Pero la libre elección de centro evidentemente debe estar condicionada por una determinada manera de entender la vida y una determinada manera de entender la educación. Cuando elegimos entre enseñanza pública o enseñanza concertada, en algunas ocasiones, la elección de un centro concertado de determinadas características, pues se elige a lo mejor por una convicción religiosa o por una, no sé, algún tipo de afinidad con lo que serían las líneas de trabajo de ese centro concreto.
En los centros públicos parece que no existen esas líneas de trabajo, pero sí existen esas líneas de trabajo. Esas líneas de trabajo son el proyecto educativo. Y el proyecto educativo puede estar más enfocado hacia un lado o hacia otro. No estoy hablando de política, no estoy hablando de nada de eso, ni de creencias religiosas, ni muchísimo menos. Estoy hablando más enfocado hacia una competencia a la que se le da muchísimo énfasis sobre otras, pero fundamentalmente porque esa competencia permite englobar a las demás. Supongamos que yo quiero elegir un centro, o pasaba antes cuando teníamos un centro, el centro, desde el año 2003, teníamos en Andalucía los centros TIC, ¿os acordaréis de los centros TIC? Pues los centros TIC no eran todos. Los centros TIC inicialmente decidieron voluntariamente ser un centro TIC. Y cuando decido ser un centro TIC, estoy decantándome por enseñar de una determinada manera. No estoy diciendo que vaya a sustituirlo todo por tecnologías de la información y de la comunicación, sino que voy a insistir mucho en la competencia, en el tratamiento de la información y competencia digital. Por lo tanto, ese es un factor que define la práctica en este centro. ¿Qué idea es la que quiero reforzar? Quiero reforzar que un proyecto educativo de un centro puede ser el documento que defina las líneas de trabajo de un centro determinado y que defina la identidad de un centro determinado. Y como ustedes son parte de los consejos escolares, pues conocen cuáles son las líneas de trabajo del centro en el que están, del centro de al lado y del centro de más para allá. Y como ustedes además son del movimiento asociativo y ustedes son activistas por la educación pública, pues también saben cuáles son las líneas de trabajo de cada uno de los centros. Y saben, como ha dicho antes el consejero, que no es solo la conversación en la puerta del colegio, me ha tocado fulanito o me ha tocado cetanito. No es eso. Es eso que se habla muchísimas veces, sino también hay centros y centros. Y hay centros en los que una dinámica determinada contagia a un número de centros muy importante. Desde luego, por reforzar algo, el profesorado no es todo igual, y yo sí os voy a decir una cosa que ya habréis comprobado vosotros por propia experiencia, ¿no? Pero no equiparéis nunca juventud con empuje y edad cercana a la jubilación con ya estoy de vuelta de todo, ¿vale? No lo equiparéis nunca. Hay gente joven muy buena, gente joven no tan buena, gente mayor muy buena y gente mayor no tan buena, pero no correlacionan, ¿eh? No correlacionan. Por lo tanto, cuidado con los prejuicios a la hora de enfrentarse o de dirigirse a tu centro, porque de repente te toca un profe que a lo mejor es muy mayor y tú dices, uy, si es que este hombre ya está muy cansado de todo, pero es que a lo mejor es fantástico. O si este chaval acaba de llegar y este no sabe, pero es que a lo mejor es fantástico. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? Cuidado con ese tipo de cosas. Bien. Algunas pinceladas sobre algunos proyectos. Hemos dicho, cuidado, los planes y programas no están como un añadido a los centros educativos, sino que se insertan en el proyecto educativo, ¿vale? Y dicho esto, ¿cuáles son los planes y programas? Bueno, pues los que hay aquí son, algunos de ellos los vais a ver a lo largo de estos días. Yo simplemente os lo voy a enumerar y os voy a contar algunas líneas generales de cada uno de ellos. Y después, yo creo que de determinados programas, pues el lugar oportuno, que yo no me niego a con esta pregunta, pero lo que quiero decir es que el lugar oportuno para profundizar en determinadas cuestiones, pues probablemente sean las mesas monográficas en las que se van a tratar determinados temas. De lo que no se van a tratar en las mesas, pues por supuesto, que os contesto lo que queráis, ¿vale? Bien. Planes para la promoción de la salud. Para la promoción de la salud hay dos planes de los que se os van a hablar hoy aquí, que son el deporte en la escuela y el Forma Joven. El Forma Joven en el que además participáis vosotros como organización. O sea, en el Forma Joven participa CODAPA, participa Román, que lo tengo aquí delante, y participa en Forma Joven en la Comisión Regional de Seguimiento de este programa, ¿no? Un programa participativo en el que participa la Consejería de Salud, participa la Consejería de Educación, participa la Consejería de Gobernación y Justicia, participa el Instituto Andaluz de la Juventud, participan muchos sectores y ustedes están como una parte implicada en este programa. Programas para la conciliación de la vida familiar y laboral de la familia. Este no es un plan dirigido al desarrollo de las competencias básicas. Si os fijáis de todo lo que estoy diciendo aquí, ese plan no está dirigido al desarrollo de las competencias básicas. Hombre, si queréis podemos cogerlo con alfileres y decir, sí, es que los niños que comen en el comedor aprenden a ser autónomos comiendo en el comedor y a comer de todo. Vale, pero no es el objetivo.
O sea, el objetivo del plan de apertura de centros realmente es que ustedes no vean mermado su desarrollo profesional. Ese es el objetivo del plan de apertura de centros. Que ustedes tengan posibilidades de continuar sus propias trayectorias sin que tener hijos y que el horario de sus hijos sea incompatible con sus horarios sea una traba o sea una carga para poder tener un desarrollo profesional. Sabéis que normalmente si alguien se ha tenido que sacrificar en la casa en cuanto al desarrollo profesional, normalmente habéis sido las mujeres, normalmente, no es la generalidad, no son todos los casos, pero normalmente han sido las mujeres. Yo estoy hoy aquí porque mi mujer está en casa con mis hijos. ¿Vale? O sea, el ejemplo claro, yo, por ejemplo. Bien. Para la mejora de la convivencia, planes para la mejora de la convivencia. Vais a tener mañana una conferencia coloquio de Abelardo de la Rosa, en el que os van a hablar sobre todo el plan de promoción de la cultura de paz. Y ahí tenemos fundamentalmente el programa Escuela Espacio de Paz y el programa de fomento de la convivencia positiva. Sí. Si pudieras pedir quizás un poco de silencio, porque es un murmullo constante, nos cuesta mucho incorporar la información y escucharte. ¿Pero que hay mucho ruido? Hay mucho murmullo. Si hablamos con el compañero y entre los móviles que suena, cuesta mucho concentrarse y poder captar toda la información que nos están dando. Pues me hago eco de la petición de la compañera. Por favor, un poquito de silencio porque parece que se diluye el mensaje y no se escucha bien, ¿vale? Venga. Planes para el desarrollo de hábitos de lectura. También vais a tener hoy, en otra mesa, vais a tener información sobre los planes para el fomento lector. Si ustedes entran hoy en la página web de la Consejería de Educación y buscan, probablemente vean una campaña de promoción de la lectura, no es de ahora, una campaña que se hizo a principio de curso, en el que hay personajes famosos que cuentan cuál es su relación con la lectura. Parece ser que gente que son mediáticas, personas que son mediáticas, parece que suponen un gancho para el fomento de la lectura y se hizo con ese sentido. Pero eso es simplemente una actuación mediática. Esa es una actuación mediática. El resto son montones de actuaciones que después mi compañero Manu Martín os va a contar con todo detalle. Planes para el fomento del plurilingüismo. Ustedes conocen los centros bilingües. Los centros bilingües comenzaron siendo un plan estratégico de la consejería, que se iba a implantar paulatinamente e inicialmente estaba destinado a centros que elegían ser centros bilingües, pero la tendencia es la generalización de la oferta bilingüe en Andalucía. La tendencia es a que todos los centros educativos sean centros educativos bilingües. Por lo tanto, para ello hay un esfuerzo importantísimo en formación del profesorado. Hay montones de profesores y profesoras que dedican sus tardes a formarse en la Escuela Oficial de Idiomas porque, entre otras cosas, la propia promoción profesional del profesorado, la propia movilidad del profesorado va a estar condicionada por el conocimiento o no de un segundo idioma para poder acceder a centros bilingües. Por lo tanto, es muy importante el esfuerzo que el profesorado por sí solo está haciendo en cuanto a la formación, en la autoformación, y es muy importante también la apuesta porque la educación bilingüe se dé en todos los centros. Fijaros una cuestión importante. Cuando ustedes les habla a un profe, les habla de áreas instrumentales, parece que estamos hablando de, si nos vamos a primaria, de lengua, matemáticas y conocimiento del medio. Pues no. Las áreas instrumentales en nuestra normativa son lengua, matemáticas e inglés. Esas son las áreas instrumentales. Por lo tanto, la focalización, no desde ahora, desde la LOE en el año 2006, la focalización hacia el segundo idioma, aparte del nuestro propio, el segundo idioma, como área instrumental, como objetivo prioritario de la educación, es clarísimo. O sea, esa focalización está clarísima desde el año 2006. Y la Consejería de Educación está dando muchos pasos para que esa oferta esté absolutamente generalizada. No está generalizada. No está, pero ese es el camino. Planes para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Ustedes, como nos hemos referido antes a los programas de centros TIC, hemos referido antes a ellos. El programa de centros TIC
empieza en el año 2003 y empieza en el año 2003 con un objetivo que era tener un ordenador por cada 2 alumnos. ¿Os acordáis de aquello? Un ordenador por cada 2 alumnos. Había un esfuerzo formativo, había una apuesta por utilizar software libre, por utilizar Wada Linux como sistema operativo gratuito, un sistema operativo no propietario que no tuviese un coste adicional. Ustedes tienen en casa el Windows y yo también, pero yo no lo he pagado. Yo no sé ustedes, yo no lo he pagado. Entonces lo que quiero decir es que evidentemente lo que no puede hacer una administración es promover de ninguna manera que se utilicen sistemas operativos, primero, que sean de pago, existiendo sistemas operativos que son gratuitos, punto uno, y segundo, hacer que usted, para tener un sistema operativo que es el que se va a utilizar en el colegio, tenga que pagar, ¿vale? Por lo tanto, el sistema operativo Wada Linux persigue esa universalización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Decía que eso empezó en el año 2003, empezó en el año 2003. Ahora ya no es así. Ahora ya el programa Escuela TIC 2.0 es un programa que tiende a tener un ordenador por cada alumno. Ya sabéis, muchos de vuestros hijos, de vuestras hijas, tendrán un ultra portátil pequeñito, que el primer año vino con una mochila, el segundo ya con una maletita. Entonces, ya habéis visto que esa reparto, distribución de equipamiento, pues se ha venido realizando, y sobre todo, también es muy destacable la dotación de aulas digitales. Las aulas digitales. En la línea de lo que os dije anteriormente, de lo que os estaba diciendo de profesorado cercano a la jubilación o profesorado joven, que os he hecho una comparación, yo las mayores sorpresas que me he llevado con las pizarras digitales, sabéis que las aulas digitales, rebobino, las aulas digitales son aulas en las que se instalan pizarras digitales interactivas con sistema de sonido, con sistema de proyección y con un ordenador para el control de esa pizarra digital interactiva. La pizarra digital interactiva no es esto. Esto no es nada. Esto es una proyección con un cañón que se pone ahí y ya está. Y yo con esto puedo utilizarlo así, pero no es ese el sentido. El sentido es ir mucho más allá. El otro día estaba en una escuela de padres. Yo en alguna ocasión he participado en lo que a mí me gusta llamar aulas de familias. No escuelas de padres, sino aulas de familias. El otro día estaba en una aula de familia en un centro. Me llamaron, aprovechando la influencia, era el centro de mi mujer, que es maestra también. Entonces, me llamaron, mira, vente que le vamos a contar a los padres. Y ya está, fui yo. Bueno, pues, era en una aula de familia y hicimos la sesión de trabajo en una clase de sexto de primaria. Una clase de sexto de primaria. El profesor de sexto de primaria, que me encendió la pizarra muy amablemente, porque llegó y me dijo, no, pues yo te lo preparo todo. El profesor de sexto de primaria podía tener 57 años aproximadamente, ¿no? O sea, un profe con 57 años en el contexto educativo es un profe con una edad cercana a la jubilación, ¿vale? De hecho, bueno, sabéis que hasta hace muy poco tiempo los profes se han podido estar jubilando con 60 años. Por lo tanto, 57 años es una edad muy cercana a la jubilación. Yo quisiera que vierais el entusiasmo de ese señor cuando yo simplemente le di pie. Yo solo le di pie. Enciendo la pizarra. Y le digo, anda que esto vaya tela, ¿eh? Mira todo lo que hacemos. Y empieza a tocar allí, a enseñarme todos los recursos que utilizaba, cómo la geografía la trabajaba de una manera diferente, cómo se iba a un globo terráqueo que no era el que tenía encima de la mesa, sino que el globo terráqueo lo tenía ahí en la pantalla, le daba la vuelta, veía dónde está. Bueno, una cosa. ¿Y a dónde voy? No voy al recurso. Cuidado. No voy al recurso. El recurso es anecdótico. Cuidado. No voy a la importancia de la pizarra. Voy a la importancia de la pizarra para la motivación del propio profe. Cuidado. O sea, las emociones. ¿Acordáis lo que he dicho antes de las emociones? Bueno, pues yo quiero que mis profes se emocionen con lo que hacen. Y si una pizarra digital, fíjate qué tontería, ¿eh? Si una pizarra digital puede hacer que se emocione, fantástico. ¿Vale? Entonces, yo creo que una de las grandes apuestas es el cambio que está produciendo, y no se producen todos, cuidado, pero el cambio que está produciendo en un importante sector del profesorado. Programas para la promoción de la participación. Lo más reciente,
han sido los premios Educaciudad, que ustedes conocen seguramente. Los premios Educaciudad, que son premios, un certamen en el que se hace una convocatoria pública en el BOJA y se otorgan premios a municipios comprometidos con la educación. Los municipios se comprometen a desarrollar proyectos educativos, presentan un proyecto que es una candidatura a un premio que otorga la Consejería de Educación. Y son distinguidos con una placa que les reconoce como un municipio comprometido con la educación. La entrega de estos premios se hizo el pasado día 6, si no me equivoco, en Lucena. Y bueno, luego diré quiénes son los premiados y esas cosas, para que a lo mejor vuestro municipio está premiado. Aquí en Málaga hay otro. Bueno, en definitiva, ese es otro de los premios de las medidas o de los planes para la promoción de la participación. Planes para el fomento de la investigación. Luego vamos a profundizar algo más. Planes para el fomento de la investigación. Por un lado, el plan para el fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo público de Andalucía. ¿Qué nos pasa? No, pero está mejor. Bueno, decía que hay planes para el fomento de la investigación, como el plan para el fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo público de Andalucía y el programa Profundiza, el programa de profundización de conocimiento, en el que probablemente algunos de vuestros hijos o vuestras hijas estén trabajando los sábados por la mañana. Algunos. Y planes para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por compensación educativa. No voy a centrarme en esto. ¿Por qué? Pues porque el año pasado por esta fecha, en junio, el año pasado en junio os estaba contando eso. Por lo tanto no voy a insistir en este campo. Ahora toca ver un poquito cada uno de ellos. Tenemos muy poco tiempo. ¿A qué hora tenemos que parar? Ahí lo digo. ¿Ya? Bueno, tenemos el programa Forma Joven, en el que no me voy a parar demasiado porque hay una mesa en la que se habla de Forma Joven, pero os cuento. Se desarrolla, como os he dicho, en colaboración con Salud, Igualdad y Bienestar Social, Gobernación y Justicia, el movimiento asociativo, mucha gente, y cada vez más. O sea, la idea es que es un programa absolutamente abierto en el que se trabaja la promoción de hábitos de vida saludables. Existen los centros, lo que se llama la Asesoría Forma Joven. La Asesoría Forma Joven, en el que participan de manera conjunta personal sanitario y el orientador o la orientadora del centro. Y la verdad es que las actuaciones que se desarrollan en Forma Joven llegan a ser actuaciones muy interesantes, sobre todo en materia preventiva y en materia de promoción de hábitos de vida saludables, no tanto en la intervención paliativa, aunque también se hace en algunas ocasiones, sino en la intervención de promoción de la salud. Competencias más directamente implicadas aquí: el conocimiento y la interacción con el mundo físico-social, la competencia social y ciudadana y la competencia en la autonomía e iniciativa personal. Sobre todo esta última. Cuando una persona tiene las herramientas suficientes como para tomar decisiones en cuanto a la promoción de su propia salud, esa persona puede tener un cierto nivel de autonomía. Es como cuando decían, es que en los años 80 hubo mucha gente que se enganchó a la heroína. Y decían, es que no tenían información. Pues puede ser verdad. Ahora, no sé si es verdad que no tienen información, no lo sé. Desde luego, parte de lo que hace Forma Joven es eso. Es informar para que, teniendo esa información, tú sepas al menos que adoptando determinadas posturas estás teniendo unos ciertos perjuicios para tu salud, o que estás teniendo unos beneficios para tu salud si adoptas otras alternativas, ¿vale? Teniendo eso, tú desarrollas tu propia autonomía y tu iniciativa, y tú decides, ¿vale? Algunas cifras. Bueno, en Andalucía, ya os darán los centros, los datos más concretos, pero en Andalucía, en torno a 800 centros, algunos más de 800, desarrollan el programa Forma Joven, que se desarrolla en centros de educación secundaria. ¿Qué pueden hacer las familias? Bueno, esta es la última parte. ¿Qué pueden hacer las familias? Pues yo creo que las familias lo que pueden hacer es lo que ha dicho el consejero antes. Esto en general, esto es aplicable a todo, lo que ha dicho el consejero antes. Si estamos construyendo el castillo de naipes sobre unas normas de turno de palabra, de atender a no sé qué, y de repente cuando vamos a una competición deportiva, yo me pongo con mi hijo a decirle al árbitro que es un hijo de tal, pues de repente estamos destruyendo el castillo de naipes. Por lo tanto, en esa línea,
Lo que deberían hacer las familias, desde mi punto de vista, o lo que debemos hacer las familias, es colaborar de manera activa en la promoción de hábitos saludables, conocer si el programa se desarrolla en el centro. Ustedes pueden saber si el programa está en el centro o no. Puede que se esté desarrollando y ustedes no lo sepan, que también puede pasar. Conocer si el programa está en el centro y si no está y a ustedes les interesa ese programa para su centro educativo, propónganlo a través de sus representantes en el consejo escolar. Siempre, eso es válido para cualquier programa. Propónganlo a través de sus representantes en el consejo. El plan de deporte en la edad escolar o las escuelas deportivas se centra en el desarrollo de actividades deportivas diversas en los centros docentes. Diversas porque son actividades deportivas que se centran en diferentes capacidades. A ver, en el deporte escolar no es ir a un sitio a jugar fútbol. Eso es, bueno, muy habitual, eso se puede hacer un fin de semana cualquiera, se hace con cierta frecuencia, sino que lo que se promueve es una actividad deportiva, si no alternativa, complementaria. Si no alternativa, complementaria al menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo estaba hablando con la directora general, con Mercedes, que ustedes la conocen bien, estaba hablando con Mercedes del encuentro, se llama Encuentro Deportivo de Residencias Escolares de Andalucía, el ECREA, que se celebró ayer en San Lucas de Barrameda. Ayer. Bueno, pues, es una parte de este programa. En ese encuentro se hacían actividades de todo tipo. Pero algunas de las actividades que se hacían eran carreras de coches a pedales. O sea, no estamos hablando solamente de deportes estándar, sino de actividades físicas, actividades que permitan que el desarrollo de actividades de movimiento pues contribuyan a un mejor estado de salud en contra de la vida sedentaria en la que muchos de nosotros estamos, yo incluido. Esa vida sedentaria que desde luego no nos lleva a ningún sitio bueno. Competencias más directamente implicadas: conocimiento e interacción con el mundo físico-social, social y ciudadana y autonomía de personas. Algunas cifras: más de 200.000 alumnos y alumnas participan en este programa y hay más de 1.200 centros en los que se desarrollan escuelas deportivas en colaboración con ayuntamientos, diputaciones, federaciones de deportes concretos, y son los centros educativos donde se hacen esas actividades. Como efecto colateral o como efecto paralelo, no me gusta decir efecto colateral por el origen, porque el origen es de la guerra del Golfo, así que no me gusta esa palabra, pero como efecto paralelo, se puede decir que a raíz de las escuelas deportivas, teniendo en cuenta que los programas en los centros los gestionan pequeñas empresas, como por ejemplo el plan de apertura, o como por ejemplo el programa de acompañamiento escolar en algunos centros. Bueno, pues esas pequeñas empresas de servicios educativos han ido creciendo o naciendo, muchas de ellas, al amparo de este tipo de actividades. Con lo cual, no era el objetivo, pero realmente, paralelamente, se construye un pequeño yacimiento de empleo para determinadas empresas pequeñas. ¿Vale? ¿Y qué puede hacer la familia? Pues potenciar la participación del alumnado en actividades deportivas y informarse de la disponibilidad de estas actividades en su municipio o en su centro. No son actividades para los niños de un centro concreto, son actividades que pueden participar niños de todo el municipio, no necesariamente en un centro. El plan de apertura de centros, del que se va a hablar más adelante, si queréis, solo os doy algún dato. No creo que debamos profundizar mucho, teniendo en cuenta que hay una mesa específica sobre el plan de apertura. Ustedes saben qué es el plan de apertura. El plan de apertura básicamente se concreta en aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares, y saben que realmente el objetivo es conciliar la vida familiar y laboral. Ese es el objetivo básico. El objetivo básico no es compensar desigualdades, se está haciendo, pero no es ese, sino que el objetivo básico es permitir que ustedes se desarrollen profesionalmente, sin que ello repercuta pues, en el cuidado de los hijos, dejando a sus hijos en un sitio pues, de confianza. Algunas cifras: más de 2.100 centros en Andalucía participan en el programa de acompañamiento escolar en el presente curso. Y desde luego, ¿qué pueden hacer las familias? Conocer si en su centro existe, o conocer la oferta en su zona. Y digo en su zona, ¿por qué? Pues porque en determinados casos un alumno puede ir, o una alumna puede ir a un comedor del centro de al lado, ¿vale? Hay casos en los que el alumno o la alumna puede ir al comedor del centro de al lado, no solo a su centro, ¿vale? Entonces eso sí es importante que lo tengáis claro, porque en función de las plazas, de la disponibilidad, de la propia organización, se puede hacer incluso doblar turnos en caso necesario.
evidentemente lo que estamos hablando es de una dificultad por el número de casos que se está atendiendo últimamente dentro del plan de apertura. Pero desde luego un factor importante para poder tener el plan de apertura es la propia demanda. O sea, cuando el plan de apertura se inicia, en el primer año del plan de apertura, el primer requisito era la existencia de espacios, porque no puedes montar un comedor si no hay una infraestructura para tener un comedor, pero otro de los requisitos fundamentales era que existiese la demanda. El primer año pues todo era mucho más sosegado, mucho más pausado, la gente no sabía muy bien de qué iba aquello y el plan de apertura se ha ido extendiendo paulatinamente cada año hasta llegar a 2.100 centros que tenemos en la actualidad con este lema. Proyectos de convivencia, pues escuela espacio de paz y convivencia positiva. Hay más de 1.050 centros que componen la red de centros de escuela espacio de paz. Me están tocando los clarines. O sea, tenemos más de 1.500 centros que componen la red Escuela Espacio de Paz. La red Escuela Espacio de Paz es un referente internacional. O sea, internacionalmente se ponen en contacto con la Consejería de Educación y con las delegaciones provinciales para que se les cuente en qué consiste la red Escuela Espacio de Paz y qué actuaciones se llevan a cabo dentro de la red Escuela Espacio de Paz. 1.500 centros que trabajan la promoción de la convivencia positiva en el seno de esos centros. Bueno, pues esos centros ya están consolidados. Este año se ha iniciado una nueva vuelta de tuerca al plan de convivencia. La vuelta de tuerca fundamentalmente consiste en reconocer centros promotores de la convivencia positiva. Se llama Convivencia Plus. La abreviatura es C+, Canal Plus. O sea, entonces, la vuelta de tuerca es reconocer centros promotores de la convivencia positiva. Y es reconocer especialmente aquellos centros que, estando dentro de la red Escuela Espacio de Paz, pues tengan un añadido, porque son centros que elaboran materiales, que elaboran recursos, que los comparten, que son centros que irradian no solo la mejora de la convivencia en su propio centro, sino que extienden esa mejora de la convivencia a otros centros basándose en el aprendizaje entre iguales. ¿Qué puede hacer la familia? Bueno, pues hay dos cosas muy concretas. Una, implicarse en la vida del centro a través de la acción tutorial. La acción tutorial es muy importante, muy importante. Ustedes son tutores y tutoras, representantes legales de sus hijos y sus hijas, pero resulta que hay un horario en el que el tutor o tutora, no es que ustedes dejen de serlo, pero el tutor o tutora es el tutor de sus hijos del centro. Entonces realmente esa colaboración es muy importante. Y sobre todo hay colaboraciones muy concretas que se pueden hacer de manera muy clara. Por ejemplo, a través de los compromisos educativos o los compromisos de convivencia. Abelardo seguro que os va a hablar de eso. Pero los compromisos educativos y los compromisos de convivencia son básicamente un contrato que yo firmo con usted. Y yo firmo ese contrato con usted porque resulta que usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo para hacer algo con un tercero que es el que nos importa, que es su hijo. ¿Vale? Por lo tanto, esos compromisos son contratos firmados en los que asumimos por ambas partes una corresponsabilidad en el trabajo con este chico o esta chica concretos, ¿no? Eso es muy importante, seguro que Abelardo va a profundizar, con lo cual yo sigo con mi marco y ya voy a terminar, ¿eh? Me quedan 3 minutos. El impulso de prácticas lectoras. Manu Martín, que sacaba la soga por allí hace un momento, con lo cual sé que está aquí. Martín os va a contar en profundidad el plan de impulso de la lectura en los centros educativos. Pero desde luego, yo sí me voy a ir a lo más importante, que es del final. Lo más importante, que es lo vuestro, vuestra parte. A ver, seguro que ustedes no hacen esto, ¿eh? Lo voy a decir ahora, ¿eh? Pero cuando yo llego cansado del trabajo, a las tantas, y me dice mi hija, papi, cuéntame un cuento. Julián, por favor. Ahora. No, eso no vale. Eso no vale. Ustedes tienen que ser modelos lectores. Modelos de lectura. Modelos de lectura sería que ustedes no tienen por qué tener un hábito lector habitual, no tienen por qué estar leyendo constantemente. No. Pero sí es cierto que los hijos y las hijas, y ustedes lo saben, hacen mucho de lo que ven a sus papás y a sus mamás. Mucho de lo que ven. Y realmente tener un hábito de lectura
Y leer no es leer un libro, insisto, ¿eh? Leer no es leer un libro, leer es leer. Se puede leer un libro, se puede leer para obtener información, se puede leer para muchísimas cosas. Se puede leer el periódico, se puede leer las notas que nos dejamos en el frigorífico. Se puede leer mil cosas, mil cosas. Pero desde luego, lo que sí nos vale es como modelo, Potencienlo, sean modelos lectores, lean con sus hijos y con sus hijas, porque realmente hace años había un anuncio de leer.es, que es un portal de educación del ministerio. Había un anuncio en el que decía, si tú lees, ellos leen. Y no es 100% cierto, pero sí es un elevado porcentaje. Fomentar la práctica de la lectura y la escritura en diferentes soportes y potenciar el uso de la lectura y las bibliotecas como fuente de acceso a la información. Yo les voy a decir a ustedes algo que ya saben. No todo está en Internet. ¿Vale? No todo está en Internet. En Internet está casi todo. Pero no todo está en Internet. Y desde luego sigue teniendo su encanto llevar a mi hijo o a mi hija a una actividad de fomento de la lectura en una biblioteca, ¿no? Os voy a contar un ejemplo claro de una escuela pública que es el cole de mi hija. Os voy a contar de ir más lejos. El cole de mi hija. El cole de mi hija es lo menos parecido a un cole. Digo que es lo menos parecido a un cole porque el cole de mi hija está construyendo un edificio nuevo al lado. Es un cole solo de infantil que se compone de 3 caracoles. Ese es el cole de mi hija, ¿eh? Se compone de 3 caracoles. 3 caracoles con un equipo profesional que yo lo fichaba todo para montar un colegio. Yo mío decidí, voy a crear equipo. Voy a crear un equipo, voy a coger cada una de las que están aquí. Digo cada una porque solo hay uno. Los demás son todas una, ¿vale? Entonces, a cada una de las que están aquí. Fantástico. Son gente que tiene una pasión por lo que hace espectacular. Y una de las cosas que hacen muy bien es que desde el principio de curso pusieron en funcionamiento la biblioteca del centro. Desde el principio de curso, todos los jueves tienen actividades de fomento de la lectura a las que vamos los padres, van los hijos, se hacen actividades sentados en el suelo, que cuando nos sentamos en el suelo no es que estemos sentados en el suelo los andaluces, ¿eh? Es que estamos sentados porque estamos contando cuentos o haciendo unas cosas, ¿eh? Entonces, estamos sentados en el suelo, haciendo ese tipo de actividades. Y ese tipo de actividades son muy buenas para que se compartan actividades. Ustedes saben el disfrute que supone hacer cosas con sus hijos. Hacer cosas que a ti te gusten, hacerlas también con tus hijos y con tus hijas. Ayer por ejemplo, yo estaba haciendo galletas de mantequilla con mis hijos, ¿no? Galletas de mantequilla. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cocinar y lo estaba haciendo con ellos. Pues muy bien, pues estupendo. Pero es que eso se puede hacer con la lectura. Eso se puede hacer con la lectura. Se puede hacer con la promoción de la lectura. Y termino ya y ya no hablo más de galletas de mantequilla. Los centros bilingües, ya sabéis que, como os he dicho antes, pues es una apuesta por la extensión de esta oferta en todos los centros de Andalucía. Ya ha dejado de ser un plan estratégico, ha dejado de ser un programa estratégico de la Consejería. Es una apuesta por la consolidación de un modelo bilingüe en todos los centros públicos de Andalucía. Algunas cifras: más de 800 centros bilingües, y a mí lo que me gusta destacar es que para ser centro bilingüe, una de las cosas fundamentales es el compromiso no solo de uno de los centros, sino del centro de primaria y el centro de secundaria al que esos niños van a ir. O sea, no hay un centro de secundaria que pueda ser bilingüe solo. No. La idea que lo hay. ¿Sí? ¿No lo tiene primaria? No tiene primaria, pero tiene secundaria. Pero los centros de primaria que hay, los centros alrededor no son bilingües. Pues eso es rarísimo, ¿eh? Eso es la excepción que confirma la regla. Lo que sí se hace es que los centros de primaria que son bilingües tengan la continuidad bilingüe en el centro de secundaria. Porque si no, desde luego es una experiencia interrumpida. O sea, es una actividad absolutamente interrumpida. La escuela 2.0, de esto ya os he hablado, pero como los números no están mal, que veáis algunas cosas de estas, se han entregado 392.000 portátiles, y se han instalado más de 3.100 aulas digitales. Aulas de ese tipo que os he dicho, de ese tipo de pizarra digital interactiva, etcétera.
Los premios de Educaciudad, de los que ya os he hablado antes, pero os voy a decir cuáles son los municipios, hombre, por si os interesa, a lo mejor vuestro municipio está premiado por algo de esto. Los municipios han sido Barbate, en Cádiz, Lucena, en Córdoba, Atarfe, en Guadix, en Granada, Rociana del Condado y Triguero, en Huelva, Benalmádena de Coín, en Málaga, Alcalá de Guadaira y Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla. Esos han sido los 10 municipios que han sido premiados, distinguidos con la placa Educaciudad. Y la verdad es que el acto del otro día, fue el día 6, como os he dicho, fue un acto en el que los alcaldes, las alcaldesas, con independencia del signo político, no son todos de un signo político, como podéis suponer, con independencia del signo político, agradecían enormemente el reconocimiento a una trayectoria de actuaciones en beneficio de la educación. Porque no son premios que premien un proyecto, son premios en los que se premia una trayectoria, se premian actuaciones realizadas. No es voy a hacer tal, no. He hecho tal y te lo demuestro y esto es lo que se premia, ¿vale? Plan para el fomento de la cultura emprendedora, y este sí, me paro 2 minutos, pero si os da tiempo a tomar café de sobra. Entonces, el plan para el fomento de la cultura emprendedora es un plan integral de toda la Junta de Andalucía. Un plan integral de toda la Junta de Andalucía en el que se focaliza sobre el sistema educativo el desarrollo de actuaciones que permitan, uno, la toma de decisiones por parte del alumnado, y esa toma de decisiones es la que te puede llevar a tener una actitud emprendedora. Cuando ustedes un día, de repente, en un centro concreto, en el centro en el que estén sus hijos le digan, mamá, papá, que tenemos que poner 5 euros porque es que vamos a una empresa. Eso pasa, ¿eh? Porque es que vamos a una empresa. Digo para que ustedes sepan por qué es eso. Que eso es el plan de fomento de la cultura emprendedora. Esa es una de las 154 actuaciones que se recogen en el plan de cultura emprendedora, que consiste en montar una empresa. Y se monta una empresa, una cooperativa, se crean los estatutos, se eligen los presidentes, se hacen asambleas, se hace un producto, se vende el producto, se publicita el producto, todo eso, ¿vale? Profundiza, y con este término. Profundiza es otra actividad que el año pasado yo hablaba de Profundiza dentro del plan de altas capacidades intelectuales. Hablamos del plan de altas capacidades intelectuales el año pasado, cuando me reuní con vosotros y con vosotras, y Profundiza era una de las actuaciones que se incluyen dentro de este plan. Pero también la hemos incluido dentro del plan de cultura emprendedora. ¿Por qué? Pues porque realmente Profundiza potencia el desarrollo de proyectos de investigación entre el alumnado. El desarrollo de proyectos de investigación por parte del alumnado en horario extraescolar y permiten que el alumnado aprenda por descubrimiento. Es un programa desde el punto de vista apasionante, y yo creo que si queréis conocer algo más podéis entrar perfectamente en profundiza.org y vais a ver todas las experiencias de todos los centros educativos que han estado ahí. Tengo que terminar, me han dicho. Bueno, termino. ¿Alguna reflexión final? Mi amiga me hace preguntas. ¿Hemos respondido a la pregunta formulada en el título de esta conferencia? Bueno, ¿qué debemos saber, Elena? ¿Qué debemos saber? Y yo sí resumo lo que debéis saber. Lo que debéis saber era que los planes y programas permiten a los centros educativos convertir proyectos extraordinarios en actuaciones habituales que persiguen el éxito de todo el alumnado. O sea, un plan o un proyecto educativo no es un plan o un proyecto educativo adicional, no es un plan que se queda siempre en lo excepcional. Es un plan que, partiendo de lo excepcional, partiendo de lo complementario, puede llegar a ser el que defina la propia vida de un centro educativo o la propia manera de actuar de un centro educativo. ¿Qué podéis hacer? Esa es la segunda pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Qué podemos hacer? Las familias pueden implicarse individual y colectivamente en la vida de los centros. Conocer los programas, promover la adhesión del centro a los mismos y, en definitiva, ser agentes educativos de primer orden. Sé que lo sois, sé que hablar aquí de esto parece un poco absurdo, pero sí sé que también trabajáis con más gente que probablemente no tenga el compromiso que ustedes tienen. Por lo tanto, es muy importante que se difunda
que vuestro papel en la defensa de una escuela pública de calidad es absolutamente fundamental. Muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, como no nos da tiempo, pues ahí está mi correo y me mandan lo que ustedes quieran. Muchas gracias.